¿Saben quiénes son? No los veo. Están escondidos. Don Luis Zurita. Acabo Buenas de noches, verlo. ingeniero. Alejandra, ¿cómo está? Bien, ingeniero, Javier. ¿y usted? Mariana. Está con una cara de sueño, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, estoy bien, ingeniero. ¿Cómo está usted? La veo con cara de sueño. ¿O no? ¿O son los ojitos soñadores que tiene? ¿Ah? No, son mis ojitos nomás. Ah, son sus ojitos. Edson. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Eh, Alex Iriarte. No a varios los ubico ya, pero a muchos no todavía por la cara, digamos, ¿no? Que eso era una de las cosas que sucedía cuando estábamos en clases presenciales, ¿no? En clases presenciales uno de tanto interactuar ya más o menos por las caras los ubica, ¿no? Andrés Silva y Eric y Paolo Pachuri, a ver si pueden encender sus cámaras y nos conocemos todos. Yo no sé si entre todos ustedes se conocen. Pregunta del millón. ¿Entre todos se conocen? No necesariamente. No sabe, no responde, más o menos. Bien, vamos a ver. Teníamos algo que hacer hoy que tendría que ver con qué. A ver, vamos a ver. Aquí estaba calificando. Déjenme ver la materia. Para hoy, ¿qué era? TCP. ¿Era el TCP? ¿Qué era qué había para hoy? Perdón. En sí, nada, ingeniero. Dijo que tenemos que practicar nomás el protocolo TCP. Que iba y estaba escuchando el partido. ¿Ustedes cómo va la cosa? A ver, cuente. Ah, ¿quién va ganando? Oriente. Ah, bueno, a ver, vamos a ver entonces. ¿Qué hicieron de TCP? ¿Leyeron algo? ¿Ya hicimos la presentación de TCP antes? ¿Habla? A ver, a ver. Edson, ¿hicimos la presentación de TCP? ¿Ya vimos TCP o todavía no? No, ingeniero, dijo que leamos algo sobre TCP para ir habituándonos. Bien, para ir acostumbrándose. Sí. Sí. Ok. Ah, bueno. Vimos. Ok, aquí está Juan Pablo. Haciendo un recuerdo. Había las cosas que habíamos visto: el ARP, el protocolo de ARP, el reversa ARP y el ICMP, que era un protocolo de ayuda, ¿no? Es fácil, son fáciles de mirar, así que pueden revisar esos tres protocolos. El que es más complejo, un poquito más complejo de ver, es el TCP y lo vamos a empezar a mirar entonces, ¿sí? Ok, a ver, ¿dónde estamos? Okay. Bien, ven lo que yo veo y si no, quiere decir que no estamos compartiendo. Ok. Ok, nos habíamos... ven. No, Alex. ingeniero. No. Eso es, ¿no? ¿Cuánto estamos? A 10, 11, 15 minutos. Ustedes me dicen hasta qué hora los dejamos entrar, porque si no vamos a estar ahí. Ok, esto es lo último que habíamos visto.
Sí, recuerdan, habíamos comentado de cómo funcionaba, ¿sí? El ARP, o sea, en realidad, claro, el ARP que preguntaba quién tenía la dirección MAC, y bla, 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 y le respondían, era multicast o broadcast, en realidad. Broadcast era un broadcast cuando empezaba a gritar quién tiene tal cosa, etcétera. Y la respuesta era unicast, dijimos, porque el que tenía esa dirección IP le respondía diciendo, este es mi Mac, y ya, este señor. Y alguien estaba, no recuerdo quién era, ya me recuerdo finalmente que alguien, una dama, en su casa estábamos viendo su ARP, ¿no? ¿Se acuerdan? En su CMD, etcétera, etcétera, y que cada uno podría haber hecho eso. Lo mismo, perfecto. Bueno, nos vamos aquí. Este es un protocolo, quizás uno, en realidad no es que quizás, es uno de los más importantes, y es tan importante que el juego de protocolos se llama TCP/IP, en honor a este protocolo TCP y en honor al IP. Pero cuando nosotros vemos, en realidad es una suite, un juego de protocolos, hay varios, ¿no? Entre los protocolos está el ARP, el ICMP, está hay el UDP, ¿no? Y hay aplicaciones como Telnet, aplicaciones como SMTP, hay varias cosas, pero le llamaron TCP/IP porque estos dos protocolos son los que hacen funcionar la cuestión. ¿Alguien leyó en qué año más o menos bueno, ya habíamos visto en IP, así que deberían más o menos saber. ¿Qué año estamos hablando? ¿De qué año más o menos estamos hablando cuando se empezó a trabajar con TCP/IP? 1973. Bueno, 1982. wow. Hay diferentes tiempos. ¿Qué dice Alejandra? A ver, 1982, 83, ¿qué? ¿Qué apareció ahí? Usted, Alejandra Fuentes. Bueno, yo lo que averigué, ingeniero, fue que el origen del protocolo se sitúa en 1973 y fue desarrollado por Robert Kahn y Vinton Cerf, pero recién 8 años después, esto se convirtió en un protocolo estandarizado. Ajá, entonces, a ver, en realidad, ellos sí, estos señores todavía creo que siguen vivos, los dos, Kenny pero ellos desarrollaron en una universidad en California toda esta historia basado en el requerimiento que tenía el Departamento de Defensa. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso, de la guerra y que está muy cerca a suceder, la guerra nuclear y toda esa historia? Fue desarrollado precisamente por estos señores y, bueno, por supuesto, ya se empezó a popularizar, se empezó a unir más gente, no solo el Departamento de Defensa, sino que ya empezaron a usarlo en universidades. Hay un Unix que salió famoso por ahí que se llama Berkeley, y hay muchas cosas que salieron por esas épocas, ¿no? Entonces, efectivamente se empezó a utilizar en los años 80, pero realmente nació en los 70. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Si nació en los 70, ¿cuántos años hace que ya estamos con estos protocolos dando vueltas? Al menos 50 años, ¿no? Bueno, entonces, estos protocolos 50 años atrás se desarrollaron y hasta ahora se han ido solo haciendo upgrades, mejoras, pero en lo fundamental es lo mismo. Esto tiene dos connotaciones que son muy importantes desde mi punto de vista, y es que no hay hacia adelante, no se vislumbra de aquí a 10 años adelante o a 20 años adelante que exista algún otro procedimiento o protocolo que cambie esto que nosotros conocemos como Internet. La forma de comunicarse, la forma de verse, la forma de cómo se mueven los paquetes, etcétera, eso no hay forma, no se ve. Entonces quiere decir que los
tiempos actuales solo son de usuarios que son muy buenos para usar aplicaciones, WhatsApp y no sé qué y no sé cuánto, pero la base está hace 50 años. La hicieron unos señores, unos abuelitos por ahí que están ahora, ¿no? No lo han hecho, no lo hizo Mark Zuckerberg, no lo hizo nadie de eso. Ellos hicieron solo, ¿sí? Inventaron las aplicaciones que están sobre las plataformas desarrolladas por estos otros señores antiguos. Si sacan ustedes el TCP/IP, nada de lo que conocen y de lo que usan existiría. Increíblemente. Así que me parece que por eso sigue tocando los Rolling Stones, todavía siguen tocando rock desde esa época, ¿no? Y si hubieran estado vivos los Beatles o juntos, capaz que seguirían dando conciertos, ¿no? Es un tema de análisis para ustedes los jóvenes. 2 generaciones han pasado y no hay nada nuevo bajo el sol en la parte de redes. Ok, va, con esa introducción vamos rapidito. El TCP/IP, o el TCP, perdón, el TCP, que es un protocolo en capa 4 que tiene un protocolo que trabaja en capa 4 del juego, o sea, de las capas que tiene. Tiene o trabaja bajo el concepto de cliente-servidor. Entonces, ¿qué es un cliente? Pregunta para todos. ¿Qué es un cliente y qué es un servidor? Vamos a ver, Robert. Vamos, estos son conceptos que no tienen nada que ver con redes. Robert, Cristian. Miércoles, estaba escuchando el partido, ¿no? Atiende por ese lado, el partido igual va a terminar. Usted debiera saber a esta altura de su vida qué es un cliente y qué es un servidor y cuál es el concepto de cliente-servidor. ¿Sabe? ¿No los puede explicar? Perdón, a ver, de nuevo. Ay, Dios. ¿Usted estudió qué? ¿Qué está estudiando? Imagínense si ustedes son los que debieran responder. Es como ir a preguntarle al médico y el médico le diga, mire, sabe que esa parte no la vi. ¿Dónde está el corazón? Sabemos que está dentro del cuerpo, por ahí. Anda en algún lugar, digamos, ¿no? Oye, no me quiero hacer ver con ese médico, digamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben saber esto? Son ustedes. No le van a preguntar al abogado que es un cliente servidor. Vamos, a ver, Juan Pablo. ¿Qué me dice? Juan Pablo. Sí, son los que están conectados a una red, o sea, esos son los clientes, digamos, las computadoras que están conectadas a una red. Miércoles. A ver, Alejandra. ¿Todos los que están todos los que están en la materia son de redes o hay también de informática? Sí, ¿no? Informática y sistemas. Bueno, entonces, yo lo que les digo es, los de redes sí tienen que saber. No es porque sean de redes, los de redes sí tienen que saber. Y los de sistemas y peor todavía. O sea que todos los que están aquí tienen que saber qué es un cliente servidor y saber cómo funciona una cosa así. Alejandra. Puede ser que un cliente tal vez sea quien pide el servicio y el servidor quien lo otorga. Y entonces, a ver, un cliente es quien pide servicios y el servidor es el que lo otorga. No está mal. ¿Qué es un servicio? Dependiendo de la necesidad que tenga el cliente. Medio me está charlando.
¿Qué es un servicio? No le dije cómo se construye un servicio. ¿Qué es un servicio? ¿Mm? Javier, La app. ¿mm? ¿Qué es un servicio, Javier? Podría ser como una función a una necesidad que necesita el cliente, digamos, el que necesita un servicio. Una El servidor necesidad. sería. ¿Qué es un servicio? ¿Qué es un servicio? ¿Qué es un servicio? Es un servicio. ¿Cómo es eso? A ver. No, o sea, el cliente es el que necesita un servicio y el Ya. servidor el que le otorga, podría decirse. ¿Pero qué es un servicio? Un servicio es el que no se un vínculo. Un servicio sería, ingeniero, si yo quiero usar Google, el servidor me manda, digamos, o sea, para que yo use Google, él hace lo posible para que yo pueda entrar a Google, así. O sea, porque hay una comunicación bidireccional, digamos, entre el servidor y el cliente. Y lo que se encarga del servidor es que nosotros lleguemos, digamos, a lo que queremos llegar, por ejemplo, a Google. Parece que hubieran ido a la Academia de Cantinflas. Dicen de todo y no dicen nada. A ver, Luis Gabriel, ¿qué será un servicio? Puede decirse que un servicio es una utilidad, una función. No sé, pues eso es lo que estamos queriendo ver. Porque todo el mundo habla, todo el mundo, y yo les aseguro, es cliente-servidor. Vaya bien. ¿Qué es un cliente? Ya dijeron, no, son las PCs, dicen. Asocian el cliente con una PC. Y bueno, y entonces ya, si está el cliente es una PC, ¿el servidor qué es? ¿No es una PC? O sea que no hay diferencia, el cliente y el servidor es la misma cosa, si todas son PCs. ¿Qué los diferencia? Creo que sería que el, el servidor proporciona operaciones o procedimientos que puede querer el cliente en este caso. Tal vez. Que puede querer el cliente. Acá hay una pregunta, fíjense, que en función de, siempre que se pregunta lo mismo, y yo ya lo tapé, y yo pensé que ya lo habían leído. A ver, ¿qué dice Don Alain? ¿Qué pasa medio de comunicación? ¿Qué es un medio de comunicación? No entendí. Bueno, la pregunta que yo termino haciendo, digamos, si el cliente es una PC, el servidor es otra PC, ¿el servidor debe tener más capacidad de hardware que el cliente? ¿Sí o no? Sí, porque almacena más información. ¿Quién ha dicho que un servidor almacena más información que quién? Que el cliente. ¿Será? ¿Usted cree que un servidor tiene que almacenar más información que el cliente? O, a ver, un servidor es el lugar donde están los servicios. Eso dijo doña Alejandra, ¿no? Alejandra. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, ¿el servidor es hardware o software? Pum, 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 pum. ¿Qué es un servidor? ¿Es hardware o es software? Tups, tups, tups. O ambos. Ambos, ingeniero. Ambos. A ver qué dice Andrés. Un poco más. Son ambos y el servidor debe tener mayor capacidad, no necesariamente mayor tamaño de datos. Tiene que tener más capacidad.
Bueno, ahí estamos cortados todos, ¿ah? Estamos medio complicados. A ver, ¿qué es un cliente? Eso estaba puesto hace rato. ¿El cliente es hardware o es software? ¿O ambos? Ambos. Dice. Claro que tienen que ser ambos. No hay hardware sin software y no hay software sin hardware. No hay. No hay forma. No, es que este es software, dice, no, está en el... Este es software, pero el software necesita de un hardware. Incluso para guardarse. Incluso para almacenarse necesita, ¿no? Si quiere, no, está en un CD, pero ya tiene un soporte. No hay software. Así solo. Entonces, ¿qué es un cliente? Es un hardware y un software. Es un programa. El cliente es un programa que está funcionando en un hardware y software, una máquina, lo que quiera llamarse. Y no importa qué hardware y qué software. Puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser Android, puede ser iOS, lo que quieran. Lo que sí sabemos que dentro de ese elemento que se llama cliente hay un programa que va a solicitar un servicio ¿a quién? A un servidor, pues no puede solicitar un servicio a un cliente no le puede solicitar a otro cliente porque los dos son clientes. El programa, el software que hace la solicitud, obviamente se lo va a solicitar ¿a quién? A otro programa, ¿sí? Entonces, ¿qué es un servidor? Es hardware y software también, por supuesto, que atiende, son programas que atienden peticiones de servicio de un cliente. Entonces, el cliente y el servidor están relacionados porque uno es el que solicita el servicio y el otro es el que lo brinda. ¿Y qué es un servicio? Pues es un programa. Otra vez vamos, es un programa que alguien escribió con algún interés para colocarlo, ¿sí? Aquí es hardware y software, y aquí vamos a poner que es un programa que atiende peticiones de servicio de un cliente, ¿sí? Ejemplo, el más usual, un programa cliente para navegar por el internet famoso, ¿qué se llama? Google. Browser, no, el Google es un servicio. Se llama browser, ¿no? ¿Qué browsers tenemos famosos? El Chrome, tenemos el Mozilla, tenemos, ¿qué otro más tenemos por ahí dando vueltas como famosos? Quizás el Explorer, ¿no? De Microsoft. Muchos no hay, antes habían más. Ok, ese es el programa cliente que le solicita un servicio ¿a quién? A otro programa que estará diseñado de maneras diferentes que el cliente, por supuesto. ¿Y qué es lo que va a hacer ese otro programa al otro lado? Lo que va a hacer es atender las peticiones de servicios de los clientes, de un cliente o de muchos clientes. Entonces, el servidor es un programa. En este caso, si estoy con el browser, será un web server, ¿no? Un web server es el que atiende las solicitudes de los programas de browser. Entonces, cada servidor tiene sus propios clientes. Por ejemplo, un servicio de correo, un mail server, cualquiera sea, cualquier marca, modelo, lo que sea. Un mail server tiene clientes que son los clientes de correos, que puede ser cualquiera, ¿no? Entonces el cliente va al servidor de correos, solicita el servicio, le entrega el correo y lo despliega en el otro lado. Entonces, en definitiva, son programas que están metidos dentro de determinados hardwares que lo que hacen es esta tarea. Unos actúan como solicitadores de servicios y los otros brindan el servicio, pero finalmente son programas. ¿Sí?
Obviamente el programa desarrollado para un cliente es mucho más simple que el programa desarrollado para un servidor. Ejemplo, un web server, por ejemplo, tiene que tener la capacidad de asignar recursos a cada una de las conexiones que se le soliciten. Entra un cliente número 1 y lo tiene que atender. Entra un cliente 2 y lo tiene que atender. Desde la perspectiva del sistema operativo del servidor, el servidor tiene que administrar los recursos. Y cada vez que llega un nuevo cliente, tendrá que otorgarle memoria, tendrá que otorgarle recursos, etcétera, para que pueda ser atendido ese cliente. En Linux o en Unix se llama fork o hijos, le llaman hilos, le llaman lo que le llaman, no importa lo que le llamen. El asunto es que la idea fundamental desde un principio del Internet fue, tengo un programa servidor que hace cierta tarea, no importa la tarea, da servicios. Cada vez que me llega un usuario nuevo, como hay un solo programa, él crea una copia que se llama hijo y le dice, hijo, atiéndelo. Llega otra solicitud, crea otro hijo. Es decir, él se va desdoblando y va creando una copia de sí mismo para que atienda a cada uno de los elementos. De esa forma, como concepto, tenemos que cada hijo atiende, o sea, que es una copia del programa principal, atiende a su conexión en el tiempo y en la forma como sea necesario. Por eso entonces pueden incluso estar haciendo las mismas cosas en diferentes instancias, en diferentes tiempos, en diferentes formas. Y lo más fácil de ver es eso, es un browser, digamos, ¿no? Que está, yo puedo tener 4 o 5 clientes desde el mismo lugar, incluso abriendo al mismo servidor, y el servidor me va a dar servicios diferenciados a cada una de estas conexiones. ¿Sí? ¿Hasta ahí va más o menos la idea? Entonces, ya el servidor debe tener más capacidad en hardware que el cliente. Ahora ya deberían poder responder esto. ¿Pueden? Micaela. Micaela Olga, ¿está ahí? Sí. Sí, muy bien. A ver, ¿qué dice de lo que estamos consultando? El servidor debe ser más, debe tener más capacidad en hardware que un cliente. Sí. Ese sí ha sido con miedo, sin convicción. ¿Sí o no necesariamente? Micaela, ¿dónde se me fue? Se me perdió. Ok. Aquí yo les voy a solicitar, igual que el protocolo IP, este es el otro protocolo fundamental. Tienen que saberlo al dedillo si quieren. Esta es la base para la gente que está en redes, ¿sí? Y quiera ver protocolos y todo lo demás. Es esto. Ok. Entonces, el protocolo TCP es un protocolo que trabaja bajo este concepto que es cliente-servidor, donde hay un cliente que solicita servicios a un servidor, no a la inversa. No hay un cliente, no hay un servidor que venga a ofrecerme sus servicios a mí como cliente, digamos, ¿sí? Siempre es el cliente el que solicita servicios a un servidor. Ok. Bien. TCP, a diferencia del protocolo IP, que era un protocolo no orientado a conexión, ¿se acuerdan ese concepto? Habíamos hablado que IP era un protocolo no orientado a conexión, que significaba que el origen
podía enviar una trama aun cuando el destino no, o sea, aun cuando no sepa si el destino está o no está. Más o menos ese era no orientado a conexión. Aquí el TCP es todo lo contrario. Es un protocolo orientado a conexión. Bueno, utiliza el paradigma cliente-servidor, ya lo hemos visto esto. Pero, ¿qué significa que sea orientado a conexión? Esto es la clave del asunto. La clave es que este protocolo, para funcionar, debe obligatoriamente, debe establecer una conexión con el destino. Si el destino no está, no existe comunicación. Entonces, TCP lo que hace es establecer una conexión con el destino. Y si el destino está, entablan una conversación. ¿En qué nivel? En el nivel de capa 4, entre el origen y el destino. El origen normalmente es un cliente y el destino normalmente es un servidor. ¿Sí? Y conversan y hablan. No voy a mandarle yo como cliente nunca ninguna información si es que el servidor no está escuchándome y dispuesto a escucharme. A eso se llama orientado a conexión. Tengo que estar conectado con el que quiero conversar. ¿Se entiende? Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues para eso se utiliza la trama que tiene TCP. TCP, igual que cualquier protocolo, tiene un entramado. Y en este caso el entramado tiene dos puntos importantes. O sea, ya las IP son de capa 3, esto es capa 4. Entonces, el protocolo TCP tiene un concepto que se llama puerto. Y tiene un puerto origen y un puerto destino. Bueno, estos puertos lo vamos a mirar un poquito ahora a continuación. No es tan difícil. El puerto o port que aparece en los textos, la idea es la siguiente. Dice la gente que hizo el diseño, dijeron, a ver, cuando un cliente necesite conectarse con un servidor, debe salir de algún lugar. Esa necesidad de conexión, ese requerimiento de conexión debe salir de algún lugar y tiene que llegar a otro lugar. ¿Cómo hacemos, cómo identificamos esos lugares? Y se les ocurrió de decir, bueno, ¿y por qué no los numeramos? Decimos que va a salir del puerto 1, del 2, del 10, del 20, no sé, puertos. Sale de un puerto como de los barcos, más o menos, ¿no? Un barco que va a salir de un determinado puerto y va a navegar y va a ir hasta el servidor que tendrá otro puerto. El concepto es que cada máquina tiene un listado de puertos. Todos la misma cantidad, el mismo modelo, porque el modelo es general. Entonces, hay un número de puerto desde donde yo salgo y hay un número de puerto hasta donde yo llego. Estos puertos son famosos en la actualidad, ustedes deben conocer. El puerto 80, el famoso HTTP server. Puerto 80. El correo puerto 21, el FTP puerto 20, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay puertos de servicios muy bien conocidos, ¿no? Hay un listado, por si acaso, eso no se lo tienen que recordar, pero hay un listado de todos los puertos disponibles. Ahora, ¿cuántos bits son para los puertos? No son nada más que 16 bits. ¿Qué significa? Que cualquier máquina, sea cliente, sea servidor, tiene 2 elevado a la 16 puertos posibles. 2 elevado a la 16 son 65.535 o 36, como quieran verlo, puertos disponibles desde donde yo podría, en teoría, sacar una necesaria conexión, un requerimiento de conexión con un servidor. Bueno, pero como este concepto es lo mismo para el servidor como para el cliente, significa que el servidor está en la misma situación. El servidor tiene los 65.535 puertos también. Entonces, los servicios empezaron a colocarlos en una determinada niveles de puertos y a esos puertos se llaman puertos bien conocidos.
servicios bien conocidos, ¿no? Entonces, esos servicios bien conocidos solo lo pueden usar los servidores y no los clientes. Hay 1024 puertos, ¿sí? Juan Pablo ahí escriba, dice del 0 a 1023. Esos 1024 puertos iniciales se los destinó para que sean usados como servicios por los servidores, pero eso no fue tan así, pero no importa, ese es el concepto original. 1024 puertos que el cliente no los puede usar para nada porque son para servidores, para dar servicios. Entonces el cliente podrá usar del 1024 hacia adelante. Como tiene 65,000, tiene un montón de puertos desde donde puede salir a buscar algún servicio. Bueno, entonces esto de los puertos va a quedar más claro por alguna gráfica que vamos a hacer por allá. Luego tenemos números de secuencia. El número de secuencia tiene un concepto muy parecido, no igual, pero muy parecido al que se usa siempre el número de secuencia, ¿no? Es decir, este es el paquete, número, etcétera, etcétera. Y el número de acuse de recibo, bueno, en este caso no son paquetes, por si acaso. Yo ya les voy diciendo, son bytes. ¿Sí? Los números de secuencia son la confirmación. Y el acuse de recibo son nos hace caso, las confirmaciones, hasta dónde recibí, etcétera. Y luego vienen campos esto lo van a revisar ustedes leyendo en detalle. Header lane, reservado, bits de código, ventana, suma de verificación, puntero de urgencia, opciones si hay, relleno, y después recién vienen los datos. ¿Qué son los datos? Este señor trabaja en capa 4, pero le da servicios a la capa de aplicación. Entonces los datos vienen de las aplicaciones. Ejemplo, el WhatsApp famoso es una aplicación que el usuario interactúa con la aplicación, que es el WhatsApp. El WhatsApp mete sus datos aquí y el TCP los traslada. Pasa IP pasa, no sé si pasa Ethernet a fibra y viaja y hace todo lo que ya hemos visto. Entonces es una cadena de niveles. ¿Ok? Esto lo vamos a ver. A mí lo que me interesa es ver esto otro. Uy, hay alguien que está llegando. Esto de acá. ¿Quién es Carlos Enrique? A ver. Está llegando como 50 minutos tarde. Como se habrá enterado que había clases. Bueno. Esta es la parte importante, creo yo, de entender. Tenemos, como siempre, el sistema de comunicaciones. Un transmisor, un receptor y un medio de comunicación. ¿Se acuerdan? Siempre lo mismo. En TCP, ¿cómo funciona? Estamos hablando a nivel de capa 4. El cliente va a solicitarle a un servidor que está cruzando el medio de comunicación. Y aquí está en palabras: señor servidor, quisiera conectarme con usted, le dice el cliente. Obviamente, esto en función de tiempo hacia abajo, fíjense, hay un eje de tiempo hacia abajo. Significa que si sale en un determinado tiempo, va a haber una demora, por supuesto, hasta que llegue al servidor. Esa demora, ya vamos a ver, que se llama RTT, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es el tiempo de viaje redondo. Ahora, ¿qué le dice? En palabras: señor servidor, quisiera conectarme con usted. Ese mensaje llega al servidor. El servidor agarra, lo decodifica y dice: un cliente quiere conectarse conmigo. Y le responde, le dice: recibí su solicitud. Sí, señor, recibí su solicitud y no hay problema. Por favor, confírmeme esta respuesta. Es decir, le está confirmando al cliente que recibió su solicitud y le está pidiendo que le confirme la respuesta. Entonces, ese paquete llega aquí al cliente. ¿En qué tiempo? En un tiempo RTT, al menos. Y el cliente dice: wow, me respondió el servidor. Y le manda una confirmación, le dice: recibí su respuesta, entonces comencemos.
¿no? A darme, o comience a darme el servicio, ¿no? Algo así. Este proceso que se llama, fíjense, hay 3 vías, 1, 2, 3 vías. Se llama conversación de 3 vías, así tal cual. Y es el proceso que siempre debe ocurrir entre un cliente y un servidor antes de hacer intercambio de cualquier tipo de, aquí ni siquiera es datos, ¿no? Como hemos siempre estado siendo formales, vamos a decir de datos, intercambio de datos, que serán o no serán información, eso ya es otro tema. Entonces, siempre que vaya a ocurrir intercambio de datos entre un cliente y un servidor, primero debe establecerse la conexión. A eso se llama establecimiento de la conexión. Si por algún problema no existe la conexión entre el cliente y el servidor, no existe comunicación. No va a haber intercambio de datos. Así de simple. Me parece que este es un resumen muy simple de lo que es TCP desde el punto de vista de cliente-servidor. No sé si tienen alguna duda. Ahora es cuando, y si no, pueden leer en los libros. Está muy explicado. Todo está absolutamente... Esto es lo que más explican porque es la base, ¿no? ¿Consultas? Micaela, Juan Carlos, Alejandra, Andrés. ¿Nada? Nada. Luis. Ok. ¿No hay dudas o no entendió nada? Todo claro, ingeniero. ¿Está claro? Muy bien. Ok. Entonces, obviamente hay un proceso de conexión que este es vital, importante. Hay una fase de intercambiar datos y al final, por supuesto, habrá una fase de desconexión o finalización, que también tiene un proceso, ¿sí? No está aquí porque si no sabemos cómo se conectan, ¿para qué vamos a saber cómo se desconectan, digamos, ¿sí? Entonces, primero tienen que conectarse, hacer el intercambio de datos y hay un proceso de desconexión. Los procesos de desconexión pueden ser por diversas razones. Hay muchas formas de desconectarse. Por ahí de repente se me cortó mi máquina, se cortó la energía, se cortó, yo lo quise forzar. Hay muchas formas de desconectarse, pero no hay tantas formas de conectarse, solo hay esta. Por eso es importante entender que para conectarme tengo que hacer estas 3 vías, sí o sí. Obviamente no es tan simple como así, como está en palabras, ¿no? Yo en este proceso estoy intercambiando números de secuencia, estoy intercambiando desde qué número de secuencia voy a comenzar, a partir de eso me hace la confirmación, etcétera, etcétera. Eso que va a estar reflejado, por supuesto, en el encabezado. ¿Sí? Bien. Ok, entonces esto ya en función del tiempo parece que está entendido, ¿no? En función del tiempo, el proceso comienza con el cliente en un tiempo T cualquiera. Fíjense que no hay sincronía entre el cliente y el servidor. Ese es otro punto importante. ¿Saben qué significa sincronía? No hay un tiempo especificado para que el cliente le pida servicios al servidor. El cliente le pide cuando se le da la gana. Por lo tanto, no hay sincronía de ningún tipo. Y entonces el servidor será un elemento que siempre estará escuchando que algún pedido le llegue. Y si le llega, lo atenderá, si es que tiene recursos para hacerlo. Por supuesto, si el servidor tiene los recursos agotados, ¿por qué? Porque todo el hardware es finito. Todo hardware es finito, no importa el tamaño que sea. Ustedes han experimentado este tipo de problemas cuando hay inscripciones en la universidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay inscripciones en la universidad? ¿Qué pasa con los servicios web? Se juega. Colapsan. Ese colapso no es porque el programa está funcionando mal, es porque no hay recursos de hardware
para seguir aceptando peticiones de clientes y entonces todo mundo sufre porque el recurso del servidor es finito y al ser finito puede atender a un número finito de clientes. Más allá de eso, ya está, fue. Ok, vamos a seguir entonces un poquito más aquí. Ahora, una vez que ya hemos visto cómo funciona en función del tiempo, ahora vamos a hacer esta misma apertura, pero ya no en función del tiempo, sino más bien en función de puertos. A ver, yo tengo aquí el cliente. El cliente tiene su dirección IP, tiene su MAC address, tiene su propio sistema operativo. Acá está el servidor. El servidor tiene su propia dirección IP, tiene su MAC address, tiene su sistema operativo. El cliente y el servidor no necesitan tener el mismo sistema operativo. Miren la gracia de esto. Esto es importantísimo. Yo puedo estar en un Android y estoy yendo a un servidor de Google que seguro que está en Linux o en Unix. No sé en qué estará, ni tampoco me importa. Fíjense que al cliente no le debe preocupar si es o no es el mismo sistema operativo. Bien. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos unos 5 minutos para más o menos entender la idea. El cliente, voy a volar esto que anda, esto vamos a poner aquí, puertos. Puertos TCP. Ok. El cliente, lo voy a hacer un poquito más chiquito ahí, ya. El cliente tiene su propio sistema operativo. Y el sistema operativo es el que administra esos 65.536 puertos que tiene este campo que tiene 16 bits y que nos permite tener 65.536 combinaciones, están reflejadas acá, en el sistema operativo del cliente y también en el sistema operativo del servidor. En el cliente empieza de 0 hasta 65.535 y como es cliente, estas primeras 1024 puertos son esos puertos bien conocidos para servicios y entonces no los puede usar el cliente. El cliente puede usar de aquí para allá. Bien, el servidor tiene también 65.535 puertos. Y como va a dar servicios, en esos 1024 primeros puertos va a colocar todos los servicios posibles, los que crea que son. No, el servidor puede tener uno o más servicios. Depende de lo que vaya a hacer. Vamos a suponer que solo va a dar el servicio de web server. Entonces, en el puerto 80 va a estar su software servidor esperando que alguien lo llame. Bien. Entonces, ¿cuál es el proceso? Aquí, mi máquina, yo abro mi browser. Abro mi browser. ¿Cómo abro mi browser? Pues en una pantallita, ¿no? En una pantallita. ¿Y qué es lo que hago? En mi pantallita lo que hago es, escribo en mi cliente, si voy a ir a un servidor, por ejemplo, de HTTP, que puede ser la U, puede ser Google, puede ser quien sea. Vamos a suponer que sea la universidad. Entonces yo para ir a la web de la universidad, tengo que venir al cliente browser, que es el que me permite ir a una web. Y escribo aquí, yo voy a escribir aquí, UARMDubo, ¿no? Eso. Pero bueno, UARMDubo de alguna manera mi sistema operativo le pedirá a alguien que lo resuelva. Ese alguien le va a devolver la dirección IP de la universidad. Ya sabemos, eso es un DNS. No importa por el momento quién lo hace. El asunto es que me devuelve y dice, bueno, ya tengo la IP. Ah, ¿tienes la IP? Sí.
Y ahora ya que tenemos la IP, ¿por dónde salimos? Y entonces el sistema operativo que está en conocimiento de todos los puertos que están siendo utilizados por él mismo, porque es el sistema operativo el que utiliza todos los puertos, dice, ah, vos quieres salir, sí, quieres ir a dónde, quieres ir allá, ok, te voy a asignar este puerto. ¿Sabes qué? Utiliza el puerto 3333 que te lo voy a anotar que vos lo estás usando. Ok, el cliente ya tiene un puerto de salida asignado por su sistema operativo. Entonces, él tiene la dirección IP del cliente y tiene la dirección del puerto. Esta tupla es la famosa, lo que se llama socket. El famoso socket ese de programa que usan los programadores, ¿no? Es esto. Es la tupla entre el puerto que me asignó más la IP que yo tengo y no se repite en ningún lugar. ¿Por qué? Porque la IP es única. ¿Sí? Y mi socket es también único, no se repite en ningún lugar, por lo menos en el ámbito. Eso hay que tomarlo con pinzas en la actualidad. En el ámbito donde estoy yo no se repite. Bien, ¿qué hace este señor? Dice, bueno, voy a hacer la apertura con el servidor y le manda, hola señor servidor, lo que vimos en la página anterior. Quisiera conectarme, ¿sí? Esto. Quisiera conectarme. El servidor le dice, claro, no hay problema, etcétera. Solo que aquí, como no está en función del tiempo, va a ser sobre la misma línea. Quiero conectarme. Claro, conectémonos. Muy bien, entonces estamos conectados. Sí, ya hay una conexión entre este puerto y este puerto. Y a partir de ahí empieza a fluir por este camino establecido los datos que van a ir desde el cliente hasta el servidor, ¿no? Yo páseme mis notas, mi virtual, no sé qué cosas ir a traer y los datos fluyen a través de esta conexión. Entonces, si ustedes entienden esto, queda absolutamente claro. Ahora vamos a hacer un poquito más largo. Lo voy a agrandar esto para que se vea un poco mayor. No sé si se ve mayor así. Ustedes me dicen si se ve más grande o no. ¿Se ven? Hola. ¿Alguien? Sí, se ve. Todos están dormillos. Ya, en 2 minutos más y nos vamos. A ver, entonces ya no sé ni dónde está. Poction, acá. Ok, lo puse grande para que se vea el dibujito. Tengo un cliente, el cliente A, que tiene su propio sistema operativo y aquí está su dirección IP. Este cliente A tiene su sistema operativo y tiene sus puertos. Este señor abre su browser y quiere ir a este servidor de la universidad. Entonces le dice, voy a ir a la universidad, le manda a un resolvedor, el resolvedor le dice, mira, la universidad tiene esta dirección física, o sea, esta dirección IP. Hace la resolución. Con ese dato pasa al sistema operativo y le dice, ya tengo la dirección donde quiero ir. Ah, espérate un rato, te voy a asignar un puerto de salida. Y le asigna el puerto de salida. A través de este puerto de salida, él establece la conexión con el remoto, de lo que acabamos de hablar. Establece la conexión y le dice, necesito conectarme con bla, 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 bla. Voy a ser un poco más grueso. Necesito conectarme con usted, señor. Sí, claro, como no, bla, 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 bla. Y una vez que están establecidos, el servidor empieza a comunicarse con este browser. Cliente con el servidor, que en algún lugar está. ¿Qué hace el servidor cuando recibe un requerimiento? El sistema operativo del servidor dice, ah, me está llamando un cliente a través del puerto 3333, está viniendo aquí, ¿qué hacemos? Asígnele recursos. El sistema operativo le dice, asígnense recursos. ¿Qué recursos? Memorias y el programa que va a usar. Entonces le asigna a esta conexión una cierta cantidad de recursos para que los datos fluyan adecuadamente. Bien.
Yo aquí como cliente abro un segundo browser, fíjense, abro un segundo browser, una segunda pestaña de mi browser. Y voy al mismo lugar. Quiero abrir 2 veces la UARM. ¿Se puede o no se puede? Se puede gracias al socket. Entonces el browser dice quiere ir a la URM dice no sé qué, el browser le dice que ya tengo la dirección IP del destino, ¿qué hago? Espérate un rato, te voy a asignar un puerto de salida. El sistema operativo le dice, espérate un rato, te voy a asignar el 4444. Ya no le puede asignar el 3333 porque ya está asignado, está marcado como usado. Entonces le da otro, estamos poniendo el 4444. Entonces, de ese 4444, él entabla una conexión con el servidor, le dice, señor servidor, ¿me puede conectar? Sí, claro, cómo no, y da y vuelta, y entonces establece la conexión de esta nueva conexión, pues, o sea, este nuevo browser que está pidiendo la conexión a través de este puerto 4444. Y cuando le pide esa conexión, obviamente le asigna recursos de software y de hardware, memoria, etc. Entonces, tengo 2 conexiones y tengo 2 asignaciones diferentes con 2 copias del programa, etc. Fíjense aquí cosas que están ocurriendo. Un mismo cliente ha abierto 2 conexiones al mismo lugar. Solo que están yendo al mismo lugar, pero salen de lugares diferentes, de puertos diferentes. Bien, entonces este es un cliente desde la perspectiva de que él está solicitando servicios. Sin embargo, a ver, veamos el servidor de la UARM. Este es el servidor de la UARM. Ahí trabaja gente y el que está programando, el que está mirando el software, el web server, puede agarrar en el mismo servidor, abrir un browser. Su browser va a ser quiere él conectarse, ¿sí? Él quiere conectarse desde su browser a este servidor, al servidor que está en su misma máquina. El browser va al resolvedor y dice, pero si estamos aquí mismo, ya, entonces, señor sistema operativo, quiero que me des un puerto de salida, y le da un puerto de salida. No sé, vamos a suponer que sea el que le da, vamos a cambiar de color y de grosor. Le da un puerto de salida, le da te voy a dar el 2222 y venite, y él desde el 222 de su misma máquina establece una conexión al puerto 80 de su misma máquina. Cosas aquí que ocurren interesantes. Este señor está funcionando, este browser está funcionando como cliente de un servicio que está en la misma máquina. ¿Es esto posible? Por supuesto, véanlo como un restaurante. Los servicios o los puertos vendrían a ser como los platos, se llaman. Sírvame, un cliente va y dice, sírvame un chicharrón, sírvame o como los chinos. Deme un número 14 y un número 13 y entonces uno ya pide por números, pues serían los puertos. Eso no quita el hecho de que el que vive ahí en el restaurante también pueda comer del mismo lugar donde sirven, pues, ¿no? Es decir, este concepto de aquí funciona, claro que funciona, pero aquí ocurre un tema. ¿El servidor es cliente o es servidor o es ambos? Se cierra la ventana y ahora quiero verlos. ¿Qué es? El servidor, donde está el software de la universidad. El señor viene, abre su browser de ahí mismo del sistema operativo y se conecta y empieza a mirar como un cliente de lo más normal. Esto que parece extrañísimo nos muestra una cosa. No hay un servidor puro. No hay un cliente puro. Un cliente, yo,
cliente aquí, podría poner mi sistema operativo, que no necesariamente, o podría poner mi web server, que no necesariamente lo voy a poner entre los bien conocidos, lo podría poner en cualquier lugar. Le digo a mi gente, a mi amigo, oye, visítame, pero en vez de estar en el 80, yo estoy en el, no sé, 80-80, ¿no? Han escuchado que hay ese sitio 80-80, ¿no? Está muy famoso, ya se usa, ¿no? Entonces, uno cuando pone en el browser, le da 2 puntitos y le dice a qué puerto voy a apuntar. Al 80-80, y ahí se abre el 80-80, etcétera, 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 etcétera. Bien. Ok, ahora sí. Entonces, para el día viernes, ya está la hora. Para el día viernes ustedes van a leer más y más. Yo voy a poner de una vez, vemos aquí, a ver, veamos. Aquí está. ¿Qué número qué tipo de tarea sería? ¿Tarea cuánto? 23. 23. Ok. En TCP existen 2 conceptos que ya los hemos visto en otros protocolos, por supuesto. Control de flujo y control de congestión. El de congestión no había en otros protocolos, pero el control de flujo sí. Así que esta va a ser la tarea para el día viernes. TCP, por supuesto. TCP, los campos y todo eso ya no necesito explicarles, es a leerlos y ver qué hace cada uno de los campos y ver cómo funciona. Aquí lo que vamos a hacer es complementar, por favor. Esto, como ya no es escuela, no puedo mirar todo por cuestión del tiempo, pero lo más relevante voy a tratar de explicar y cualquier duda que tengan, me avisan. ¿Ok? ¿De acuerdo? Señores, nos vemos entonces el día viernes y nada, estamos conversando. No, Inge, luego. Solo dije. Hasta el viernes. Luego dije. Chao, chao.